que José, ¿quién era? Era un joven de 17 años que apacentaba las ovejas. Eso era José. Pero Dios le había dado algo especial tenía José, y era la interpretación de los sueños. Y por esa interpretación de sus sueños, él quería manifestarlo y hablarlo con sus hermanos, compartir lo que él tenía. Y él compartió una y otra vez cada sueño con sus hermanos, Pero ¿qué hicieron sus hermanos? Lo aborrecieron a José. Nunca les cayó bien eso de que José interpretara los sueños. Nunca les fue apto para ellos. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió a través de esos sueños? Pasó que ellos decidieron vender a José, que fue cuando lo llevaron a la cisterna, lo metieron en la cisterna, y de ahí llegaron y ellos lo vendieron, ¿sí? Pero ese era un propósito que Dios tenía en él. ¿Y por qué te doy como ejemplo José en la parte de lo vil y menospreciado que estábamos hablando anteriormente, o de lo imperfecto, de lo que no es lo que Dios más ama? Porque nadie daba nada por él, era solamente un joven. Se burlaban de sus sueños sus hermanos, creían que nunca podía haber llegado a donde llegó, jamás se les pasó por su mente. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que por la mente de Dios sí. En la mente de Dios sí estaba bendecirlo, en la mente de Dios sí estaba trabajar en él y llevarlo a ese lugar en el que lo llevó. Y después, ¿qué pasó? Después fue cuando se presentó con el faraón y llegó a ser lo que fue José, ¿sí? Pero aún él en su corazón no permitió, aún por más difícil que hubiera sido la humillación, por más difícil que hubiera sido el trato que le brindaron sus hermanos, ¿qué hizo? Mantuvo un corazón noble, mantuvo un corazón que perdonó, que cuando volvió a ver a sus hermanos, él pudo haber sentido de pronto en ese momento dolor, tristeza, pero nunca en su corazón dejaron de ser sus hermanos, nunca. A pesar de sus humillaciones, a pesar de todo lo que había pasado, siempre mantuvo su corazón noble hacia sus hermanos. Entonces, en esta historia lo bonito es ver cómo Dios hizo en José, de eso menospreciado, de eso que nadie daba, de eso que nadie decía: no, usted no va a llegar allá. Usted, esos son unos sueños, solo unos sueños, unos simples sueños. ¿Usted llegará allá? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Pero es que eso es lo bonito que quiero que vean en Dios, lo hermoso que trabaja en nosotros, su misericordia, su inmenso amor. Es tan grande su amor que no le importa lo que tenga que pasar para que nosotros cumplamos ese propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Nos ama tanto que nos escogió de eso menospreciado, de eso que no daban nada para hacer, para usarnos, para hacer en nosotros. Y bueno, y si miramos otra historia, miramos la historia de David. Si vamos a 1 Samuel 16. Bueno, Samuel unge a David. Entonces vamos, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel?
llena tu cuerpo de aceite y ven, te enviaré a Isaac de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: comeré, iré, si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaac y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. De ahí en adelante pueden seguir leyendo en sus casas. Voy a hacer como un recuento de la historia de David para ver lo que Dios hizo a través de David, que aún siendo despreciado también, porque David también cuidaba las ovejas, esa era su labor, cuidaba las ovejas, era el menor de sus hermanos, pero siempre en su casa fue desechado, fue lo último, no lo tenían en cuenta, pero Dios ya lo había escogido. Dios ya tenía un propósito con él. Entonces, ¿qué nos permite ver Dios? Que a pesar de que tengamos esas fallas, esos errores, Él siempre va a permitir un propósito en nosotros. David, como les decía, solo simplemente cuidaba las ovejas. Pero mira qué tan importante que hablaba este pasaje bíblico donde dice que no mirara su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque lo que mira el hombre es lo que mira delante de sus ojos, pero Dios ve más allá, Dios ve más. Dios ve su corazón, Dios ve la manera de hacer con su vida, de usarlo, de permitir que en su vida sean cambiadas cosas, sea diferente a lo que de pronto el mundo, el concepto del mundo tiene. Para Dios es diferente. Dios cambia la historia, y eso fue lo que hizo con David, que no se fijó ni en su estatura, no se fijó ni en su parecer, sino que él buscó el corazón, ese corazón para permitir hacer en su vida, porque sabía que con el corazón que tenía David podía hacer grandes cosas a través de él. Entonces, como Dios tan hermoso nos permite ver en la escritura en estas personas que Dios usó, pero que no fueron sacadas de algo grande, que no fueron hechas de algo grande, sino que fueron sacadas de algo pequeño. Y Dios fue haciendo, Dios fue trabajando, porque Dios mira nuestro corazón. Y así mismo Él quiere usarte, quiere bendecirte, quiere hacer algo en tu vida, algo diferente. Eso es lo que quiere hacer Dios. Si miramos también, hay también en el que habla de Raquel y de Lea,
que está en Génesis 30, que habla de Raquel y de Lea. Bueno, más para resumir, vamos a leer una parte. Dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y daré a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y concilió Bilha. Si miramos en este pasaje, lo pueden leer en su casa para mirar cómo es la historia completa de Raquel y de Lea, pero lo que me quiero referir es que a pesar de que en una parte de la historia es que Dios permitió bendecir, permitió hacer en Lea. ¿Por qué? Porque fue una persona que fue humillada. ¿Por qué humillada? Porque en la parte Raquel tenía el amor de ese hombre, ¿sí? Raquel tenía el amor de él y él la amaba con todo su corazón, pero por cosas que se hacían anteriormente, ella tuvo que casarse primero con Lea, que era la mayor de las hermanas, pero aún sin saberlo, porque de pronto Lea tampoco no fue lo que ella quería, ¿sí? No fue lo que ella anhelaba, pero tuvo que tener esa posición para obedecerle a su padre. Ella, por obedecerle a su padre, lo hizo, pero imagínese cómo ella se sintió, cómo se sintió ella humillada, sabiendo que aún ese hombre no la amaba, porque amaba era a Raquel. Pero ella se aferró a Dios y Dios nunca la dejó en vergüenza, porque Dios siempre permitió que ella tuviera sus hijos. Dios permitió que ella tuviera sus hijos, menospreciada por su familia, pero honrada por Dios. Entonces imagínate Dios cómo hace su obra en algo que de pronto, porque no tenía el amor, pero Dios le dio eso, Dios le dio ese amor que ella tanto necesitaba, y la honró dándole sus hijos. Y dice en la historia que cada hijo ella le colocó un nombre específico para honrar a Dios, por agradecerle a Dios de cada cosa que había hecho con ella. Y si miramos otra historia, la podemos ver, la historia de Pablo, que anteriormente era pues Saulo de Tarso, antes de ser llamado Pablo. Solo que él, su historia es un poco diferente a los otros personajes que hice anteriormente, que nombré anteriormente, porque pues las otras personas, bueno, cuidaban sus ovejas, estaban ahí. Pero ¿quién era Saulo de Tarso? Si alguien conoce su historia, si alguien ha leído en Hechos, que está la historia de Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor de la iglesia. Él sacaba a las mujeres, los niños, los llevaba a la cárcel, los arrastraba. Bueno, hizo muchas cosas en contra de la iglesia, ¿sí? Pero Dios, ¿cómo pudo ver y trabajar en él? Imagínate, no le importó, a Dios no le importó quién era. A él no le importó si había asesinado, a él no le importó si había arrastrado, si había llevado si había tenido la persecución con la misma iglesia. Imagínate, a él no le importó eso. Él miró otras cosas
en Pablo. Él miró lo que él había colocado, simplemente. Siempre Dios lo colocó en él. Lo que pasa es que él lo había usado mal, él lo usó mal. Pero llegó un momento determinado en el que Dios hizo la obra en él.